Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar resumiendo el documento 187 que se titula La Crucifixión. Comenzamos. Una vez que hubo preparado a los dos bandidos, los soldados bajo el mando de un centurión salieron hacia el sitio de la crucifixión. Los dos bandidos fueron debidamente azotados antes de que lo llevaran a la crucifixión. Ambos eran cómplices de Barrabás. Lo que Jesús está a punto de hacer, sometiéndose a la muerte de cruz, lo hace él por su libre albedrío. Como para ver, déjame ver hasta dónde llegan estos judíos que me niegan. Jesús siempre dijo, el Padre me ama y me sostiene, porque estoy dispuesto a ofrendar mi vida, pero tomaré posesión de ella nuevamente. Nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo, por mí mismo la ofrendo. Tengo poder para darla y tengo poder para tomar posesión de ella. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sección número 1. En camino al Gólgota. Era costumbre obligar al condenado a que llevara el travesaño más corto hasta el sitio de la crucifixión. El más largo era plantado antes de la llegada del condenado. Muchos entre la procesión eran simpatizantes de Jesús, pero la mayoría eran enemigos y holgazanes. Era costumbre, después de clavar la víctima en el travesaño, izarla hasta su lugar sobre la viga vertical, y encima le ponían la palabra bandido en una tablilla. La tablilla de Jesús había sido escrita por Pilato. Pilato mismo la escribió en latín, griego y aramaico, y decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Las autoridades judías protestaron, pero Pilato les recordó que esa acusación era parte de los cargos que lo llevaron a su condena. Le suplicaron entonces que le agregara la palabra yo delante para que dijera yo soy rey de los judíos. Y Pilato le dijo, lo que he escrito, he escrito. En cierta forma quiso vengarse. La crucifixión no era una práctica judía, sino griega y romana. Un método aprendido de los fenicios. A medida que pasaba la procesión de muerte por las angostas calles de Jerusalén y tomando el camino más corto al Gólgota, muchas judías de corazón tierno se compadecían de Jesús. Un grupo se atrevió a caminar a su lado. Todas lloraban y se lamentaban. El maestro, volviéndose hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Más bien lloréis por vosotras y vuestros hijos. Mi obra ha terminado y pronto iré al Padre. Pero los tiempos de tribulación tremenda recién empiezan para Jerusalén. Habrá un tiempo que dirán, bienaventuradas las estériles que no amamantaron hijos. En aquellos días pediréis que caiga sobre vosotros las rocas de las colinas para libraros de los terrores de vuestras tribulaciones. Estas mujeres eran valientes porque estaba estrictamente prohibido mostrar sentimiento caritativo hacia los que iban a ser llevados a la crucifixión. Y aunque Jesús apreciaba esta manifestación de compasión, ya que no tenía a sus amigos cerca, no quería que estas mujeres incitaran a ira a las autoridades en ese acto de misericordia hacia él. El maestro desde la noche de la cena no había descansado y ya estaba exhausto. Soportó los interrogatorios y todos los azotes abusivos. No había tomado agua, había perdido sangre y tenía agotamiento y sufrimiento físico. Al pasar por la puerta de salida de la ciudad, la fuerza física le abandonó por un momento. Los soldados le gritaron y lo patearon, pero ya no podía levantarse. El capitán romano, sabiendo ya todo lo que había pasado, le ordenó a un tal Simón que pasaba que llevara el travesaño hasta el Gólgota. Este Simón era del norte de África y había venido por la Pascua. Iba camino del templo cuando el capitán romano le ordenó llevar el travesaño. Luego este tal Simón se quedó allí hasta el momento mismo de la muerte. Y después de la resurrección, antes de irse de Jerusalén, se convirtió en el evangelio del reino y a su regreso condujo a toda su familia y fueron maestros eficaces del nuevo evangelio en África. Este Simón nunca supo que Jesús, cuya carga él llevó, era el tutor judío
que cierta vez había consolado a su hijo lesionado. Finalmente, al llegar al Gólgota, los romanos procedieron a clavar a los dos bandidos y al Hijo del Hombre en sus respectivas cruces. Sección número 2. La crucifixión. La cruz de Jesús no era muy alta y por eso podía escuchar todo lo que burlonamente hablaban debajo de él. Del mismo modo, los que estaban presentes podían escuchar lo que Jesús dijo durante estas horas de tortura. Era costumbre quitar todos los paños al crucificado, pero los judíos se oponían a que se mostrara el cuerpo humano desnudo en público, por lo que proveían un paño adecuado. Las víctimas a veces tardaban varios días por morir. Había mucha oposición contra la crucifixión en Jerusalén y existía una asociación que ofrecía a las víctimas vino drogado para aliviar su sufrimiento. Jesús lo probó porque tenía sed, pero al darse cuenta de lo que era, se negó a beberlo. Eligió mantener la conciencia humana hasta el fin mismo. Cuando clavaron a Jesús, éste dijo: Padre, perdónelos porque no saben lo que están haciendo. No podía haber intercedido tan misericordiosa y amantemente en favor de sus verdugos si estos pensamientos de devoción afectuosa no hubiesen sido el manantial mismo de su vida de servicio altruista. Los judíos querían quitar el cartel de la cruz, pero allí había guardia romana que se lo impidía. No solo detestaban el cartel Rey de los Judíos, sino incluso el nombre Nazaret, diciendo que pudo ser sustituido por Jesús, un rebelde. El apóstol Juan, con María la madre de Jesús, Ruth y Judá, llegaron a la escena poco después que ya habían izado a Jesús. Juan fue el único de los 11 que presenció la crucifixión. Cuando Jesús vio a su madre con Juan y su hermano y hermana, sonrió, pero no dijo nada. Los 4 soldados que tenían a su cargo la crucifixión de Jesús se compartieron sus indumentos. Uno llevó las sandalias, otro el turbante, otro el cinto y el cuarto el manto. Quedaba tan solo la túnica, sin costura, que llevaba puesta hasta la rodilla. Iban a cortarla en pedazos, pero vieron que era una pieza insólita y echaron suerte sobre ellas. Jesús los miraba desde arriba y la multitud desconsiderada se burlaba de él. Fue mejor que se quedaran con esa indumenta, porque si alguno de los apóstoles la hubiera tomado, hubiera sido reliquia con tentación de adorar. Jesús lo único que quiso dejar fue el recuerdo de una vida humana dedicada al acto ideal espiritual de consagrarse a hacer la voluntad del Padre. Sección número 3. Los que vieron la crucifixión. Junto a la cruz estuvieron en distintos momentos María, Ruth, Judá, Juan, Salomé la madre de Juan, un grupo de mujeres sinceras creyentes, María Magdalena y Rebeca, y otros amigos de Jesús, que se mantuvieron en silencio con gran paciencia y fortaleza, contemplando los intensos sufrimientos de Jesús. Muchos de los que pasaban por allí meneaban la cabeza y se burlaban. Decían: salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Otros decían: confió en que Dios lo libraría y mirarlo ahora crucificado con 2 ladrones. Uno de ellos también se burlaba de él. Sección número 4. El ladrón de la cruz, uno de los bandidos, le gritó a Jesús: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Pero el otro, que había escuchado las enseñanzas de Jesús, dijo: ¿acaso no temes ni siquiera a Dios? Nosotros sufrimos con justicia, pero este hombre sufre injustamente. Jesús lo miró y sonrió en aprobación. Y el ladrón, al percatarse de esto, ventiló la pobre llamita de fe y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús entonces le dijo: de cierto te digo que tú algún día estarás conmigo en el paraíso. En medio de su tortura, Jesús escuchó la confesión de fe de un bandido creyente. Y este bandido pudo ver durante esta experiencia camino a la muerte que verdaderamente Jesús, el Hijo del Hombre, era en verdad el Hijo de Dios, y su corazón se sobrecogió genuinamente. Durante esta conversión, Juan no estuvo presente, pues había ido a buscar a su madre Salomé. Los registros se basan en el testimonio del centurión romano, quien lo vio y oyó, y que posteriormente creyó en Jesús y entró en la hermandad plena. Cuando Jesús regresó con Salomé, ya estaban reunidos, y Juan estaba junto a María. Y Jesús dijo mirando a su madre:
mujer, he aquí a tu hijo. Y mirando Juan le dijo, hijo mío, he aquí a tu madre. Luego se dirigió a ambos diciendo, deseo que os vayáis de este lugar. Así pues, Juan y Judá se llevaron a María del Gólgota y luego Juan regresó deprisa al lugar de la crucifixión. Después de la Pascua, María se fue a Betsaida. Falleció casi un año después de la muerte de Jesús. El resto de las mujeres se quedaron hasta la muerte de Jesús y hasta que lo bajaron de la cruz. Sección número 5. La última hora en la cruz. Poco después de las 12 del día, el cielo se oscureció por la presencia de arena fina en el aire. El cielo se puso oscuro y se ocultó el sol. El pueblo de Jerusalén sabía de estas tormentas que provenían del desierto. Cuando el maestro expiró, menos de 30 personas estaban presentes. Poco después de la 1, en medio de las tinieblas, en aumento por la tormenta de arena, Jesús comenzó a perder su conciencia humana. Ya había dicho sus últimas palabras de misericordia, perdón y admonición. Había expresado su último deseo sobre el cuidado de su madre. Y en estos minutos finales de mente humana de Jesús, recurrió a múltiples pasajes de las Escrituras hebreas, los que se conocen por el Salmo 20, 21 y 22, aunque sus palabras se pronunciaban débilmente. Uno de estos salmos dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era parte de la letra del salmo, pero fue parte que algunos alcanzaron a escuchar. Fue aquí que dijo, tengo sed, y el guardia le mojó la boca con el vino agrio. En aquellos días le llamaban comúnmente vinagre. Era poco antes de las 3 cuando Jesús llamó a gran voz. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bajó la cabeza y abandonó la lucha por la vida. Juan, Judá, Ruth, María Magdalena y Rebeca estaban allí. El centurión dijo, este era realmente un hombre justo, debe haber sido hijo de Dios. Desde ese momento comenzó a creer en Jesús. Jesús murió majestuosamente tal como había vivido. Él admitió libremente su realeza y permaneció dueño de la situación durante todo ese trágico día. Él, por su propia voluntad, pasó por una muerte ignominiosa, después de proveer la seguridad de sus apóstoles elegidos. Sabiamente refrenó la violencia peligrosa de Pedro y dispuso de que Juan permaneciera junto a él hasta el fin de su existencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza al mortífero Sanedrín y le recordó a Pilato la fuente de su autoridad soberana como hijo de Dios. Salió al Gólgota cargando el travesaño de su cruz y terminó el autootorgamiento amante encomendando su espíritu de adquisición mortal al Padre del paraíso. Y después de semejante vida y semejante muerte, el Maestro realmente podía decir, consumado es. Como era el día de la Pascua y al día siguiente sábado de reposo, los judíos no querían que los cadáveres quedaran exhibidos. Le habían pedido a Pilato que le rompieran las piernas para poder bajarlos y echarlos a la fosa. Y Pilato dio la orden a 3 soldados. Al llegar y romper las piernas de los 2 bandidos, Jesús ya había muerto. Uno de los soldados le metió la lanza en el costado para asegurarse si había muerto. Aunque era normal que duraran vivos 2 o 3 días, Jesús trajo fin a su vida en menos de 5 horas y media. Sección número 6. Después de la crucifixión. En medio de la oscuridad, a eso de las 3:30 de la tarde, David envió a los últimos mensajeros llevando la noticia de la muerte del Maestro. Juan envió a las mujeres a cargo de Judas a la casa de Elías Marcos. Juan, ya conocido por el centurión romano, quedó allí hasta la llegada de José y Nicodemo con la orden de Pilato de hacerse cargo de los restos de Jesús. Y así terminó este día de tragedia y congoja. Y hasta aquí llega este documento, los espero en el próximo.